En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en La Rioja. Saludos de Santiago Ruiz. A los mandos de sonido, Chema Jodra. Feliz año, amigos de COPE Rioja. Volvemos a El Espejo de la Iglesia de La Rioja y volvemos tras una Navidad extraña, una época de cambios, de renovación, que nos ha traído la triste noticia del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa sabio, así pasará a la historia Benedicto XVI tras este tiempo donde ha demostrado amor, cariño, devoción y mucha sabiduría hacia la Iglesia y sus fieles. Nuestros compañeros de COPE han elaborado durante estos días un podcast de 6 capítulos llamado El Papa de la Tormenta. Lo podéis encontrar en el canal de YouTube de COPE y también en la web de cope.es. Y nosotros queremos recordar los acontecimientos que desde el 28 de diciembre se fueron aconteciendo en Roma. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto. Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Fino alla fine. Sitúate por un momento conmigo. Aula Pablo VI. Es la estancia del Vaticano en la que los miércoles el Papa suele celebrar la audiencia general con los fieles. El miércoles 28 de diciembre de 2022, Francisco sorprende a los allí presentes e incluso a su entorno más cercano. Pide una oración especial por su predecesor, por el Papa Emérito, Benedicto XVI. Tiene 95 años y desde hace un tiempo preocupa su estado de salud. Las miradas apuntan permanentemente hacia el convento Mater Ecclesiae, en el que vive desde hace 10 años. Durante los 3 días posteriores a ese llamamiento hecho por Francisco, Benedicto XVI se va apagando poco a poco, sin hacer ruido y en oración, como él mismo prometió. Muy buenos días. Tenemos que comunicar que el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Este es el escueto comunicado del Vaticano con el que ha confirmado la noticia que nos resistíamos a saber, pero ha ocurrido a las 9:34 de la mañana. Benedicto XVI fallece el último día de 2022. Para algunos, la renuncia es la imagen por la que pasará a la historia. Otros quizás se queden con la fotografía de ver a un papa oficiando el funeral de otro papa. Benedicto XVI bien merece un recordatorio de cómo fue su vida hasta llegar a ser papa. Nos lo cuentan detalladamente en este grandísimo trabajo nuestros compañeros de COPE en este próximo audio. Como cardenal de la Iglesia estuvo presente en 3 cónclaves, los 2 que se celebraron en 1978 y el de 2005 en el que resultó elegido, uno de los cónclaves más rápidos de la historia. Habemos papam. Benedicto XVI poseía una mente brillante, capaz de influir siendo todavía muy joven en el Concilio Vaticano II, entre el año 1962 y el 1965. No lo digo yo, me lo aseguran quienes le conocieron y sobre todo quienes le estudiaron. Bajo Juan XXIII... Alfred Sonnenfeld, sacerdote y psiquiatra alemán, amigo de Ratzinger. Tuvo lugar el Concilio Vaticano II. Entonces, claro, el cardenal Joseph Frings se lleva al joven Ratzinger al Concilio Vaticano II, primero como perito. Su intensa actividad científica le lleva a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana. Sin quererlo ni buscarlo, su figura se va haciendo cada vez más grande. En 1977 San Juan Pablo II le nombra arzobispo de Múnich y Freising. Con el tiempo se convertirá en su mano derecha. Yo creo que era bastante importante. Pablo Blanco, Biógrafo de Benedicto XVI. A veces se dice que es su mano derecha, pero también es su mano izquierda. Como los buenos pelotaris, ¿no?, que juegan con las 2 manos. Benedicto XVI publicó 3 encíclicas durante su pontificado: Deus Caritas Est, Spes Salvi y Caritas in Veritate. 3 documentos que ponen un acento especial en el amor, la esperanza y la caridad. Cuando converso con quienes le han estudiado, todos coinciden en que es el legado escrito más significativo de Benedicto XVI. También en que es poseedor de una producción literaria inmensa. Fíjate, una obra destaca por encima de todas: la trilogía sobre Jesús de Nazaret. Yo he vivido, además, por motivos también de trabajo, estándole cerca. Cardenal Julián Herranz. Cardenal español que ha trabajado al servicio de varios papas. El deseo que tenía de escribir Jesús de Nazaret, con esta línea, ¿no?
para fortalecer la fe, que lo que estamos creyendo es lo que fue realmente Jesús de Nazaret, ese que caminó por los caminos de Galilea, atrayendo a la gente detrás por lo que decía y por lo que hacía. Esta obra se convirtió en un auténtico bestseller. Un joven humilde teólogo alemán, convirtiéndose en papa y en autor de bestseller. A veces, cuando dejaba de tomar notas y levantaba la mirada para observar a él lo que decía... Juan Vicente Boo, ex corresponsal de ABC en el Vaticano. Pues él bajaba su mirada y miraba hacia el suelo, lo cual es desastroso para las televisiones. Entonces yo aprendí a bajar mi cabeza y mirar con los ojos así muy levantados, de tal manera que él no se diese cuenta de que le estaba mirando, ¿no? Y me llamaba la atención pues que sea una persona pues así tan sencilla, ¿no? Benedicto XVI fue un papa que tenía la Iglesia en la cabeza, pero también una inteligencia fuera de lo normal. Tiene una cultura muy vasta, muy grande, muy profunda. Padre Federico Lombardi, Director de la Sala Stampa durante el pontificado de Benedicto XVI. Una capacidad de diálogo crítico con los interlocutores, con las personalidades de la cultura, de la filosofía, de la ciencia en el mundo de hoy. Y yo pienso que verdaderamente su grande contribución es esta. Nuestro obispo Don Santos también dejó unas palabras para el Papa Emérito. Fue aquí en los estudios de COPE Rioja, un día antes de fallecer, el 30 de diciembre. Monseñor Montoya decía esto sobre Benedicto XVI. Bueno, cada papa tiene su estilo, ¿verdad? Yo creo que pasará la historia por el papa sabio, ¿no? Nos hemos empapado de sus libros, de sus reflexiones y de su carácter tímido, pero que al mismo tiempo, como impulsado por el Espíritu Santo, pues ha hablado en los distintos foros de una forma muy clara, ¿no? Desde el Parlamento alemán y en los distintos lugares donde ha dicho lo que tenía que decir. Entonces, bueno, pues y ha sido un papa que, bueno, pues que es la primera vez que en 800 años levanta la mano y dice, creo que me tengo que marchar y que tiene que venir otro. Y esto es algo que cuando todos nos agarramos ahí a veces al tema del poder, digamos, ¿no? De la silla, pues él ha sabido decir, no, creo que no estoy en condiciones y creo que debe ser otra persona lo que lo haga. Y nos parece interesante, y por eso pasamos a leeros ahora el testamento espiritual de Benedicto XVI. Se entregó en la misa exequial celebrada el pasado 7 de enero en la Concatedral de la Redonda y presidida por nuestro obispo Don Santos. Dice así, palabras de Benedicto XVI. Si en esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás, hacia las décadas que he vivido, veo en primer lugar cuántas razones tengo para dar gracias. Ante todo, doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que me ha dado la vida y me ha guiado en diversos momentos de confusión. Siempre me ha levantado cuando empezaba a resbalar y siempre me ha devuelto la luz de su semblante. En retrospectiva, veo y comprendo que incluso los tramos oscuros y agotadores de este camino fueron para mí salvación y que fue en ellos donde Él me guió bien. Doy las gracias a mis padres, que me dieron la vida en una época difícil y que a costa de grandes sacrificios, con su amor prepararon para mí un magnífico hogar que, como una luz clara, ilumina todos mis días hasta el día de hoy. La clara fe de mi padre nos enseñó a nosotros los hijos a creer y como señal siempre se ha mantenido firme en medio de todos mis logros científicos. La profunda devoción y la gran bondad de mi madre son un legado que nunca podré agradecerle lo suficiente. Mi hermana me ha asistido durante décadas desinteresadamente y con afectuoso cuidado. Mi hermano, con la claridad de su juicio, su vigorosa resolución y la serenidad de su corazón, me ha allanado siempre el camino sin su constante precederme y acompañarme. No habría podido encontrar la senda correcta. De corazón doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y mujeres que siempre ha puesto a mi lado, por los colaboradores en todas las etapas de mi camino, por los profesores y alumnos que me ha dado. Con gratitud los encomiendo todos a su bondad, y quiero dar gracias al Señor por mi hermosa patria en los prealpes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo. Doy las gracias al pueblo de mi patria porque en él he experimentado una y otra vez la belleza de la fe. Rezo para que nuestra tierra siga siendo una tierra de fe y les ruego, queridos compatriotas, no se dejen apartar de la fe. Y por último, doy gracias a Dios por toda la belleza que he podido experimentar en todas las etapas de mi viaje, pero especialmente en Roma y en Italia, que se ha convertido en mi segunda patria. A todos aquellos a los que he agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. Lo que antes dije a mis compatriotas lo digo ahora a todos los que en la Iglesia han sido confiados a mi servicio. Manténganse firmes en la fe, no se dejen confundir. A menudo parece como si la ciencia,
las ciencias naturales por un lado y la investigación histórica por otro, fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sin interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencia de la ciencia. Desde hace 60 años acompaño el camino de la teología, especialmente de las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. La generación liberal, la generación existencialista, la marxista. He visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Por último, pido humildemente, recen por mí, para que el Señor, a pesar de todos mis pecados y defectos, me reciba en la morada eterna. A todos los que me han sido confiados, van mis oraciones de todo corazón, día a día. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi importo adesso. Pues aquí está nuestro pequeño homenaje desde el espejo de la iglesia en La Rioja a Joseph Ratzinger. Benedicto XVI, descanse en paz. Uno para todos, todos para él. Es el lema de la Jornada de Infancia Misionera que celebramos el domingo 15 de enero de 2023, un día significativo para nuestra iglesia, donde los niños de nuestras comunidades parroquiales y colegios toman su protagonismo con la ayuda hacia otros niños, especialmente a los que no tienen lo necesario para vivir o no conocen a Dios. Con esta obra pontificia de la infancia misionera, el Santo Padre implica a los niños del mundo para ayudar a otros pequeños como ellos en las misiones y cuenta también con adultos comprometidos para que los misioneros sigan proporcionando educación, salud y formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 países. A los débiles, especialmente a los niños, debemos darles lo mejor que tenemos. Eso es lo que dice el Papa Francisco. El lema de este año es sugerente y nos invita a niños y mayores a seguir ahondando en la comunión de la Iglesia, con un matiz misionero. Una comunión con Jesús que pasa por la comunión entre nosotros y que nos invita a sumarnos en la unidad del seguimiento y anuncio de Él, el Señor, uno para todos y todos para Él. Los niños en la infancia misionera deben disfrutar de esta experiencia de iglesia, experiencia de compartir, pero no solo los bienes materiales, también la fe, la alegría de saberse querido, la experiencia de saberse útiles, necesarios para los demás, ayudando a llevar la cruz, la dificultad, el peso del día a día a quienes como nosotros tienen deseos de vivir y hacer vivir el Evangelio. Que esta jornada de infancia misionera nos ayude a creer y pedir la unidad de la Iglesia, que nos ayude a vivir nuestro compromiso en el anuncio de la fe y nos ayude a ser generosos, compartir de lo que somos y tenemos para manifestar y vivir en la felicidad y unidad de Él, el Señor. En Uganda, Harriet enfermó de malaria y tifus en Buyuni, un poblado en el que no hay agua potable ni carreteras. Fue trasladada 2 horas en moto hasta el centro de salud que llevan adelante las religiosas Hijas de María de Uganda. Allí, además de ser curada, encontró su vocación. Quiere ser enfermera. Y en ello está, estudiando en la escuela diocesana, aunque cada día tenga que caminar 4 horas para llegar a ella. En Tailandia, la madre de Chan se quedó embarazada muy joven y fue abandonada por todos, incluso por su novio. Las hermanas del Buen Pastor en Bangkok la acogieron y Chan va a poder nacer con dignidad y tener un hogar donde crecer, al igual que muchos otros niños como él. En India, la familia de Bikonou no tenía recursos para proporcionarle un futuro. Ingresó en el hogar Eden Garden en Nagaland, llevado adelante por misioneros jesuitas, y allí ha podido estudiar y conocer a Jesús.
Ahora tiene la esperanza de ser diseñadora mientras vive, crece y aprende rodeada de otros niños. ¿Qué tienen en común Harriet, Chan y Bikonou? Los tres han encontrado una familia en la Iglesia Católica. Como ellos, 4 millones de niños son atendidos al año gracias a Infancia Misionera. Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti y a ti también, y a vosotros, porque todos formamos parte de una misma familia. ¿Te unes a Infancia Misionera? Y la semana que viene comienza en la diócesis la ya tradicional Semana Bíblica, que culminará con el Domingo de la Palabra de Dios el 22 de enero. Para hablarnos de esta semana y de las actividades que la rodearán, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al organizador, Ángel Mari Pascual, párroco de los Santos Mártires de Calahorra. Buenas tardes, Ángel Mari. Buenas tardes. Bueno, ya no te tenemos los domingos con esa reflexión, pero nos has dejado a Manuel Hernández, que también va a participar en esta Semana Bíblica, pero sigue siendo un placer contar con tu presencia en estos micrófonos. Pues muchas gracias, para eso estamos. Ángel Mari, cuéntanos de qué trata la Semana Bíblica. Pues la Semana Bíblica sobre todo pretende preparar el Domingo de la Palabra de Dios. Entonces se trataría de ver en estos días en las parroquias, cada una lo organiza a su manera, el Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio que leemos a lo largo de todo el año. Entonces le dedicaríamos un tiempecito por las tardes o por las mañanas, cuando cada parroquia vea, para escuchar algún pasaje de ese Evangelio de San Mateo, orar con él y aplicarlo a la propia existencia. Y así preparar ese Domingo de la Palabra de Dios. ¿Por qué una Semana Bíblica? Porque yo estoy viendo, otras diócesis no lo hacen, ¿no? Pues nosotros vemos que es un buen instrumento, porque aunque tengamos grupos bíblicos que a lo largo del curso pues van reflexionando y orando con la palabra de Dios, pero esto se ofrece para todos los feligreses, no solo para los que participan en grupos bíblicos, para que por lo menos una vez al año escuchen la importancia de la palabra de Dios y sobre todo tengan una ocasión práctica de ver su utilidad y de orar con ella y de conocerla un poquito mejor. Y sobre todo sirve para preparar lo que decías, ese Domingo de la Palabra de Dios, domingo 22 de enero. ¿Qué celebramos en la Iglesia este día? Pues celebramos, por decisión del Papa Francisco, hace unos años, estableció que cada año, por lo menos un domingo, reflexionáramos directamente sobre la importancia y sobre la necesidad de escuchar los cristianos la palabra de Dios y de valorarla. Y por lo tanto, en ese domingo esto es lo que se pretende, que se valore, que se conozca un poquito mejor y que se anime todo el mundo a conocer esa palabra y aplicarla a su vida. Ángel Mari, en un mundo cada vez más tecnológico, digital, ¿qué tiene la Biblia que sigue siendo un libro que une a tantísimas personas en este mundo? Pues tiene sobre todo la permanencia, no es algo pasajero como es la palabra humana, es una palabra que viene de Dios y que perdura en el tiempo y que además no es solo para una ocasión, solo para los momentos alegres, sino que es para los alegres, para los tristes, para los momentos de duda. Ahí está la palabra de Dios, que ilumina, que orienta y que sobre todo estimula y saca adelante. Aprovechando esta Semana Bíblica, Manuel Hernández, compañero sacerdote, va a dar una conferencia sobre Biblia y primer anuncio. ¿Está el primer anuncio contemplado en la Biblia? ¿Cómo se unen estos dos conceptos? Pues efectivamente hace falta no solo saber que la Biblia es un libro que nos trae la palabra de Dios, sino saber por qué la Biblia es así. Y esto es lo que se hace en el primer anuncio. Anunciar que la palabra de Dios se hizo carne en Jesucristo y que Él venció la muerte. Y que por lo tanto cuando lo escuchamos nosotros nos llenamos de su vida. Por eso es necesario ese primer anuncio de la palabra de Dios, y esta reflexión que se va a hacer es justamente para concienciar esa necesidad de que se conozca el fundamento
de lo que escuchamos, de la palabra de Dios. Qué curioso además que justo en esta misma semana, encuentro sacerdotal del jueves 19 de enero, contaremos con Luis Manuel Romero, director de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, para hablar con los sacerdotes de primer anuncio. Esto es porque mucha gente ha recibido, pues sociológicamente, ha recibido en la familia, en los pueblos, pues el anuncio de las fiestas religiosas, de la moral cristiana, pero no ha ido al fundamento, a lo esencial, a lo primero, a lo que permanece, que es la victoria de Jesucristo, que vive y que nos habla y que nos acompaña. Y esto es lo que el primer anuncio pretende hacer. La Biblia hace mucho bien en las personas y por eso es importante animar a la gente a acercarse a sus parroquias y formar parte del grupo bíblico y si no lo hay, crearlo, ¿verdad, Ángel María? Eso es. ¿Cómo se puede crear un grupo bíblico si no lo hay? Pues es dedicar un poquito de tiempo. Tampoco se trata de un tiempo exagerado, sino algo de tiempo para reflexionar y hacerlo con otros, porque escuchando todos esa misma palabra, cada uno nos dice una cosa o nos va motivando hacia algo y puesto en común, pues nos ayuda más que si lo hacemos nosotros solos, que eso lo podemos hacer a cualquier hora. Pero si nos juntamos, pues nos beneficiamos todos mucho más. Pues recordamos, tenemos del 16 al 20 de enero Semana Bíblica y el domingo 22, Domingo de la Palabra de Dios. Ángel Mari, un minuto para animar a toda esa gente, a todos los fieles y también a los sacerdotes a que celebremos esta Semana Bíblica. Pues en medio de este tiempo que vivimos un poco de desánimo, escuchar que la palabra de Dios permanece, que la palabra de Dios vivifica, que nos alimenta, que ilumina también nuestras oscuridades, yo creo que lo necesitamos todos. Por lo tanto, que aprovechemos esta celebración del Domingo de la Palabra de Dios para recibir este impulso, para animarnos también unos con otros, para que la palabra de Dios siga siendo entre nosotros pues una semilla de muchos frutos, que lo necesitamos. Pues lo necesitamos mucho. Ángel Mari Pascual, muchas gracias por traernos este evento. Siempre un placer contar contigo aquí en COPE, a ver si te vienes un día a los estudios. Y nos vemos la semana que viene, en esta Semana Bíblica y en el Domingo de la Palabra de Dios. De acuerdo, pues cuando quieras. Un saludo para todos. Gracias. Y tenemos con nosotros ahora el himno de la Jornada Mundial de la Juventud. María tan joven, deprisa dejó su... Ahí está, ya lo estáis escuchando. Se acerca el mayor evento del año, ya están las inscripciones abiertas en nuestra web de iglesiaenlarioja.org para viajar con la diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño. Ya sabéis que podéis ir a los días en la diócesis a Coimbra 4 días antes y luego a Lisboa, a la JMJ. Apuntaros ya porque las plazas son limitadas, hay muy pocas plazas, no perdáis esta oportunidad de sumaros a un evento que es muy cerquita, es aquí en Portugal y que es único. Participarán cerca de 1 millón de jóvenes de todo el mundo. Y con el himno nos despedimos ya, les deseamos a todos los oyentes que pasen un feliz fin de semana, recuerden de la infancia misionera y nos escuchamos este domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Os dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja